Hay mucha gente que te conoce y otras personas que tal vez no te ubican. ¿Quién es el unicornio negro y por qué crees que hay tanta relevancia alrededor tuyo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, unicornio negro se conoce de dos formas. Ahora ya de tres, ¿sí? Es unicornio negro, es el brujo mayor de Catemaco y el brujo mayor más joven en la historia de la brujería en Catemaco, Veracruz. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 27 años, Ok. pero cuando inicio en el consenso tenía yo 22. Entonces jamás había, en la historia de la brujería en Catemaco, jamás se había visto esto del primer brujo mayor más joven, ¿sí? Ok. Y después de eso hubo muchísima relevancia, porque no solamente se quedó ahí, sino yo lo que hice, las ciencias ocultas, las hice abiertas al público, ¿sí? ¿A qué te refieres con las ciencias ocultas y cómo las abriste? Bueno, cuando hablamos de las ciencias ocultas, son trabajos que uno puede ir a hacer directamente a Catemaco, ¿sí? Las ciencias ocultas, como tal es ocultismo, ¿sí? Ok. Es algo que tú no vas a poder encontrar si no te das la tarea de buscarlo, ¿sí? Ok. Ahora, las ciencias abiertas al público es cuando ya todo esto oculto sale a la luz, ¿sí? ¿De qué manera? Con muchísima información, por ejemplo, los tips caseros, el de cómo hacer tips en casa, ¿sí? Sin necesidad de abrir ningún tipo de portal. Cuando lo volvemos abiertamente al público es para que las personas que lleguen a seguir, ¿sí? Al maestro, lo hagan de una buena forma. Porque si el maestro les dice, esta noche a las 12 de la noche, en punto vamos todos a abrir un portal, todos en casa. Por ejemplo, si yo siendo el brujo, ¿sí? A mí yo abro un portal y lo cierro y me absorbe energía. Imagínate para aquellos que no saben de la brujería. Ok. Aquellos que están iniciando que abran un portal y que no lo Ok. sepan cerrar. Eso yo se lo estoy dando a miles de personas. Entonces, en mi forma es tips caseros sin necesidad de abrir ningún tipo de portal, sin que les afecte de forma negativa a las personas. Ok. Todos los tips que yo doy son sin abrir ningún tipo de portal, con cosas que están directamente en casa y ya no tienen que gastar. Ok. ¿Sí? Quisiera ser muy abierto contigo, si me lo permites, Adelante. y tener una plática muy abierta. Pero como una persona normal, digámoslo así, que no cree en la brujería, ¿cómo se le puede demostrar a esa persona que la brujería existe? ¿O qué hechos concretos podríamos decir que pueden demostrar esto? Sinceramente, las personas que no creen, ellas solitas, cuando saben que ya no hay solución en ningún lado, cuando a ellos les pasa esta situación es cuando ellos buscan ayuda. Por ejemplo, no porque no creas quiere decir que estás protegido para cualquier tipo de brujería, magia o hechicería. Incluso para mí es mejor que las personas no crean, porque ellos jamás van a decir esto es brujería. Mejor me voy con un médico y el médico te dice no tengo nada. Pero y después el médico te dice hazte unos exámenes, análisis, y sigues sin tener nada pero te sientes mal. Al final la persona acude a algo que no va a ser médico, sino va a ser natural, ¿sí? De esa forma, ya cuando la persona vive en carne propia este proceso, ahí es donde empieza a ver, donde empieza a descubrir la realidad. Conmigo han llegado muchísimas personas que me dicen, ¿sabes qué? Ya he ido con muchísimos brujos y no he visto ningún tipo de resultado. Ok, primero vamos a consultar, pásale. Consultamos y nos damos cuenta si hay portales abiertos. ¿Con quién consultas, perdón? Conmigo. No es con ninguna deidad. ¿Tú cómo conmigo. ves que hay un portal abierto? O sea, Por quisiera ejemplo, entender ahí eso. te va. Cuando es para consultar, porque es muy diferente una sesión, Ujú. entro a la persona a mi consultorio, que es mi recinto, por cierto. Tengo un santuario de la Santa Muerte grandísimo en Catemaco. Y vamos con el templo. Y ahí entra la persona. Lo que yo hago y siempre le digo a las personas que entran, cuando tú estás aquí conmigo, yo no te voy a hacer cosas. Te voy a hacer que conectes con tu persona. Porque muchísimas personas dicen, vamos a conectar con seres de otra dimensión, de otros planos. Y al final se olvidan de conectar con uno mismo. Ujú. Cuando yo hago que las personas conecten, porque les digo, mira, vas a hacer esta respiración, este control, ahí es donde entro yo con mis cantos gloriosos, ¿sí? Con mis pangüegües, con mis tambores y todo, ¿sí? Es una sesión dentro de la consulta. Ujú. Y cuando abro, por ejemplo, una consulta es la conexión. Un portal es la conexión entre el espíritu y la materia. Ese portal se debe de abrir dependiendo de la potencia. Potencia negra, roja, dorada. Depende también mucho del brujo, si sabe o no.
En este caso yo abro un portal blanco. En ese portal me doy la tarea de saber si hay hechicería, si hay magia o brujería en la persona. En ese portal blanco que tú haces, ¿tú puedes ver concretamente eso? Sí, yo veo, yo siento, yo percibo, incluso hasta el dolor de la persona. Me puede agarrar algún sentimiento ahí porque pues somos seres humanos y sentimos, hermano. Claro. ¿Sí? Entonces, como tal estás viendo a la persona transparente y todo su dolor que esa persona va a llevar a ese lugar, por ejemplo, a mi santuario, es cuando yo me doy cuenta, esta persona ha vivido esto, ha pasado por esto, sí le han hecho brujería, ¿sí? Bueno, cerramos ese portal. Pero cuando yo cierro el portal sigue la conexión con la misma persona. Por ejemplo, ellas conectan con su espíritu, con su ser interior. Y cuando yo estoy haciendo la consulta, por ejemplo, yo hago la consulta, yo me encargo de saber, pero yo a ti hago que conectes. Y en esa conexión tú puedes ver primos, hermanos, tíos, familiares, amigos, tal vez que estén vivos o algunos que ya no están en este plano terrenal, sino que están en el plano espiritual. Y ahí es donde la misma persona, cuando finalizamos la consulta, me dice, hermano, me pude despedir de mis hijos si se murieron, ¿sí? Me pude despedir de mi padre si se murió y no pude, si falleció y no pude yo despedirme, porque a veces suele pasar esto. Es donde yo los ayudo a ellos también. Y ellos desprenden demasiado dolor, demasiado sufrimiento, y es cuando yo hago que conecten. Y al final de la consulta, se va todo. Desprenden energías negativas, malas vibras, energías, así como corrientes negativas, ¿sí? Todo eso se va, se libera la persona. Porque lo primero que hacemos es liberar el dolor. Es hacer que su carga sea aún menos. Y cuando consultamos, hay que ser sinceros, ¿no? Si no hay nada, le decimos, ¿sabes qué, hermano? Absolutamente no hay nada. Si hay energías negativas, con una limpia se va, ¿sí? Pero si hay trabajos como brujería, magia, hechicería, magia negra, satanismo y demás, se le debe decir a la persona. Pero hasta ahí no queda eso. Te tienes que dar la tarea de descubrir si esto fue puesto directamente por una persona, si fue agarrado en algún crucero. En un crucero es una calle en forma de cruz en donde pasan muchísimas personas y carros. O generado por portales. Okay. ¿Sí? Los portales es la conexión entre el espíritu y la materia. Los portales se pueden abrir dependiendo si consultas tú directamente con un maestro o si van a consultar por ti. Y también depende mucho del brujo. Okay. Hay 3 tipos de brujos, como tú me lo mencionas. Para aquellos mis hermanos que quieran descubrir cuáles son los tipos de brujos y que ustedes se puedan dar cuenta si un brujo sí es y si un brujo no es, ¿sí? Que al final si no es, lo que tienen que hacer es hacerlo a un lado, ¿sí? Ahí les va. El primero es el brujo que nace sin el don, pero que a través de un conocimiento de un maestro desarrollan el conocimiento, más nunca el don. Y ellos se pueden ir por la vida diciendo que son brujos, pero la realidad puede ser otra. Porque cuando se presentan para hacer trabajos, hay veces en donde ellos no dan sus resultados. Y es ahí en donde empiezan a quedar mal. Y se van, y se van. Y empiezan a acarrear muchísima gente, ¿sí? Y ahí le va mal al brujo. Claro. Cuando un brujo es medio, por ejemplo, el brujo se da cuenta a los 18, a los 20 años, y a partir de ese momento tiene 2 cosas. Prepararse para retirar el don o prepararse para trabajarlo. Pero si no se prepara y aún sigue con ese don, siempre va a haber problemas en esa persona. Porque un don, cuando no es preparado para trabajarlo y tampoco preparado para retirar, lo que le sucede es siempre todo lo negativo a la persona que porta ese don. Sí. Ahora, el brujo de mayor astral es un brujo que nace con el don, pero que desde niño empieza a hacer su proceso de preparación, ya sea de potencias. Por ejemplo, para poder obtener la potencia de la magia negra, te tienes que preparar y trabajarlo y entenderle y tener el control. Perdóname, ¿qué tipo de brujo eres? Yo manejo las 7 potencias, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora soy el brujo mayor desde hace muchísimos años. Ya desde que tenía 22 años, tengo 27, tengo 5 años siendo el brujo mayor. Y a nivel historia, pues, estamos batiendo un récord, ¿no?
porque los brujos años con años se pueden ir cambiando. Ok. A ellos se le dice, es un consenso que tenemos de 32 brujos, ¿sí? En el consenso se reúnen los 32 brujos y el presidente como sus amigos. Pueden ser diputados, senadores, lo que el presidente invite. Siempre, siempre con ese debido respeto hacia las demás personas. En ello nos reunimos los 32, realizamos un ritual. Cada brujo realiza su ritual, no un ritual completo. Cada brujo realiza su ritual y en ese momento, en ese año, el que tenga la energía más fuerte o el ritual más fuerte que se sienta más, es aquel brujo que se proclama como brujo mayor de Catemaco. ¿Se siente una energía en el espacio? Sí, por ello se lleva al presidente. El presidente no es brujo, pero todos somos receptores de vibras sensoriales. Ok. Algunos más que otros, ¿sí? Incluso algunos pueden sentir, por ejemplo, no sé si te ha pasado, que entres a un convivio, una fiesta, algo que te hayan invitado, por ejemplo, de YouTube. Sí. Y de la nada llegas y al fondo ves una persona que tu mismo espíritu te avisa que es de sangre pesada. Y ahí es donde te dice, híjole, ya no me voy a acercar. Sí. Mejor me voy por otro lado. Ahí es donde tu mismo espíritu le está avisando a tu materia que hay que tener muchísimo cuidado con esa persona. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es recibir esa energía en tu cuerpo. Claro, sí. Y nosotros somos receptores de vibras sensoriales. Ok. Sí, eso pasa cuando uno va al hospital, cuando uno entra a una funeraria, en diferentes se siente lugares, la energía de la tristeza, de la melancolía, de todo eso. Creo que en eso coincidimos perfectamente. Me gustaría retomar un poco lo que habías mencionado antes. Cómo una persona se puede dar cuenta que lo que tiene no es una enfermedad normal, es brujería. Bueno, para ello están los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? El primero de los síntomas es despertarse entre las 3 y 3:30 de la mañana. Pero en ello también tener sueños. Esos sueños se les tienen que repetir. Por ejemplo, en un mes se te tienen que repetir esos sueños 3, 4 veces. Esos son alertas que te están mandando en el subconsciente, en tus sueños. También, si tienes sueños todos los días, lo mejor es comprar una libreta y apuntar todos tus sueños, todos los días. Antes de dormir, el último sueño, leerlo. Y si despiertas en ese sueño, puedes continuar. Cuando despiertes, escribes lo mismo, ¿sí? Pero bueno, el primer síntoma es entre las 3 y 3:30 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es la hora contraria a la hora que murió Jesús. Es la hora, sí, pero es en donde los espíritus salen a burlarse de la Santa Trinidad, ¿sí? Es ahí donde los espíritus impuros, los demonios, los guardianes negativos, es donde toman más energía, ¿sí? Por ejemplo, si aquí en este lugar se hace un portal y se desprende un demonio, ¿sí? Es normal que a las 3 o 3:30 te levantes. Ahora, los ataques espirituales. Los ataques espirituales, mis hermanos, es normal que pase cuando hay entes que te están atacando. Por ejemplo, es muy común los moretones alrededor del cuerpo sin necesidad de que te duelan. Por ejemplo, tú te despiertas y dices, híjole, ¿me pegué? ¿Con qué me pegué, no? ¿Con qué me pegué? Y le das y... No, pero nunca me he pegado, pero tienes el moretón. No lo confundan con los chupetones, Ándale, eso sí. Sí. Ese moretón es diferente, pues. Pero los síntomas de la brujería, los dolores constantes de cabeza, de hombros, de cadera, espalda baja. Pero cuando el síntoma es muy avanzado, es cuando arden mucho los pies. El cansancio constante, la presión en el pecho, sin necesidad de tener ningún tipo de enfermedad, ¿sí? Y cuando ya está muy avanzado, estás en casa y no quieres hacer absolutamente nada o no quieres salir. O te sucede absolutamente todo lo contrario.